primer ponente, Juan Arechaga, creo que es conocido por todos, es, digamos, una puerta visible a las revistas españolas a nivel internacional muy importante. Catedrático de Biología Celular de la Universidad del País Vasco y, sobre todo, por lo que es más conocido, es como director de la revista científica española de International Journal of Developmental Biology, que bueno, pues es una de las revistas perfectamente situadas en los rankings y que sigue siendo una revista ligada a una universidad española, ¿no? Adelante, Juan, cuando quieras. Ahora nos lo ponen desde arriba. Ya se ve. Bien. Yo creo, primero, en primer lugar, buenos días a todos y mi agradecimiento. Al micrófono, porque probablemente no se está viendo muy bien. Y mi agradecimiento a los organizadores de este congreso por haberme invitado a participar a mí, aunque sea una voz un poco díscola, pero yo espero que eso anime el debate. En cualquier caso, evidentemente yo no voy a hablar del apoyo que deben de recibir las revistas, sino antes que eso hay que ver el estado actual de las revistas españolas y saber a quién se apoya y a quién no. Un acto discriminatorio. En primer lugar, como un dato fundamental es si podemos competir en el cambio de escenario internacional. Hay tres subtemas que yo quisiera esbozar, porque no tenemos mucho tiempo. Es sobre la cantidad y calidad de revistas en España. Publicamos mucho y mal. Las actitudes hispanas frente al idioma universal de la ciencia, que es el American English, no el inglés, sino el American English. ¿Podemos competir sin él? La edición electrónica ha cambiado el panorama de comunicación científica. ¿Son enemigos? ¿Son aliados? El impacto de estos medios en los hábitos editoriales. ¿Son necesarias leyes antimonopolio? La perdurabilidad y la accesibilidad de la información electrónica. ¿Quién controla al controlador de los repositorios? Y, por último, mi criterio sobre la financiación de las revistas científicas. A primera vista, lo que se ve de las publicaciones españolas es que hay muchas. En comparación, hay unos datos pues, del año 2010, que había como 2 millones de artículos anuales por una población de 7 millones de científicos en más de 30.000 revistas. Bien, pues lo que a primera vista se ve, yo he cogido simplemente los datos de Google, pero se puede reflejar, como hemos visto en otros datos, es que el 75% de las revistas son de ciencias sociales y humanidades. Excesivo. Y continuamente están apareciendo nuevas. Y hay poquísimas de ciencias experimentales y de ciencias de la salud. O sea, esto habría que invertirlo. El número debía de ser inverso. Primero, ciencias y tecnología debían ser las más abundantes, después ciencias de la salud y después ciencias sociales y humanidades. Aquí hemos cambiado el sistema. Por otra parte, viendo ya, son datos que todos conocéis, pero un poco yo me he fijado un poco en la evolución de las revistas españolas. Cuando nosotros ingresamos en el JCR, yo no recuerdo si entonces se llamaba Science Edition o no. Pues había solo 3 revistas con la nuestra, en el año 92. Ahora, aparentemente, en el año 2012 somos 75. Pero si os fijáis, el tanto por ciento y el índice de impacto medio no ha variado. Prácticamente representamos todavía menos del 1% de las revistas incluidas y el factor de impacto medio no supera el 1%. O sea que realmente estamos en inferioridad de condiciones, pero abismalmente. Luego, por otra parte, pues ya sabéis que Thomson Reuters se ha asociado con Google. No sé si esa alianza será positiva para las revistas o no, yo creo que no. Pero en el caso de las revistas experimentales españolas, el problema que hay es que todo lo bueno que se hace en España se publica fuera. Aquí no se publica nada. Nada bueno. Todo, además, la concienciación de algunas sociedades como la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular, que tiene 3.000 socios y no es incapaz de hacer una revista internacional competitiva, eso no puede ser, porque la mentalidad
hay que cambiarla. Lo bueno no está fuera, lo importante es que los extranjeros publiquen en revistas españolas. Eso es lo importante. Eso nos da un mérito. El segundo punto era sobre el idioma. Eso es un esquema de la evolución de los idiomas científicos, empezando por el griego básico, derivado del dialecto de la región de Atenas, fue el idioma, la lengua franca de la antigüedad. Incluso durante la época romana el latín era importante en el ejército, en la administración, en el comercio, pero en ciencia y en medicina lo importante seguía siendo el griego. Luego, con los árabes se condensa un poco esta información y el primer lenguaje internacional europeo en la Universidad Moderna fue el latín, pero no el latín medieval, sino el latín que podemos llamar internacional, porque se fueron a fijar al latín clásico, a las fuentes clásicas. Después fue el francés, después el alemán y hoy día, después de la Segunda Guerra Mundial, es el inglés norteamericano. Podrá ser el español el idioma universal nuevo de la ciencia, porque el inglés norteamericano ya no es lengua franca, es más que eso, es lengua universal. Se hablaba incluso desde la superficie de la Luna. Las transmisiones se hacían en inglés norteamericano. Quiero decirse, ¿podemos aspirar a que el español sea la próxima lengua universal de la ciencia? Pudiera ser. Pero realmente tienen que mejorar muchas cosas, pero sobre todo las revistas científicas que se hacen en España, por editoriales españolas. La importancia del inglés simplemente hay que fijarse en la bibliografía de los artículos en ciencias. Entonces aquí hay un autor, Fernando Navarro, que se ha dedicado a contabilizar las citas en inglés en 3 revistas nacionales, una española, una francesa y una alemana. Entonces, el incremento es tan progresivo que prácticamente hoy día yo estoy seguro que rondará casi el 100% de citas. O sea, que es indiscutible que hay un idioma universal y que nos tenemos que adaptar a él. E incluso para que nos traduzcan, yo ahí les presento una traducción al japonés de un número especial de nuestra revista. Incluso si nuestras revistas se hicieran en español, y no digamos en vascuence, eso no lo traduciría nadie. Hoy día hay que publicar en inglés, sobre todo en ciencias experimentales. ¿Qué ocurre si no lo hacemos? Pues lo primero que hay que luchar es contra el vicio español de escribir en lenguas nacionales. Aquí pongo una carta traducida por José María López Piñero, de un científico húngaro que trabajaba entonces en Basilea, un anatómico muy famoso, Mihaly Lenosek, que le escribe a Cajal y le dice: por favor, deje de enviarme publicaciones en idioma español, ya que no puedo entenderlas en absoluto. O sea, persistir en el error, que es lo que hacía Cajal, no nos lleva a ningún sitio. Y ya Cajal, en su biografía final, cuando se retira y escribe sus memorias, tienen 2 partes, una de la etapa de juventud y la etapa de la labor científica, que no es muy conocida, esa segunda parte, ahí ya reconoce con qué derecho España pretende imponer el estudio del castellano. Carece de sentido. Y de hecho, Cajal fue muy conocido no por escribir en español, sino porque los amigos, Cajal era masón, y tuvo el apoyo siempre de la masonería internacional. Y entonces tenía amigos y conocidos, probablemente masones la mayoría, que traducían al alemán resúmenes de sus trabajos. Y por eso fue conocido la obra de Cajal. Pero lo más grave de esta situación es que uno de sus discípulos, Fernando de Castro, perdió el premio Nobel 1938 precisamente por escribir fundamentalmente en español, también algo en francés, cuando el idioma internacional de la ciencia era entonces el alemán. Esto es una evidencia actualmente, pero todavía existe lo que yo he llamado masoquismo lingüístico español. Hay una serie de expresiones desafortunadas, ya
de personas muy conocidas. Río Ortega, Estúpido suicidio colectivo, a todos los que escriben en una lengua que no sea el español. López Piñero, bueno, esto es tremendo, Cipayos al servicio del imperialismo anglo-norteamericano. Y esta me dolió más, porque era en contra específicamente de nuestra revista por una profesora de mi universidad entonces, Edurne Uriarte, que ahora sale mucho en televisión. Pues decía que estábamos haciendo una perversión idiomática y que éramos unos papanatas por escribir en inglés, publicar en inglés. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues son muy simples. Baja calidad de las publicaciones y de carácter endogámico, pocas citas a las revistas españolas en repertorios y bases de datos internacionales y, lo más triste de todo, la exclusión de las revistas españolas de los repertorios españoles. Por ejemplo, eso nos pasó a nosotros muchos años con el Índice Médico Español, que nos excluía porque estábamos en inglés. Y yo insisto que la nuestra es una revista española, escrita en el lenguaje universal de la ciencia, que hoy día es el inglés. ¿Qué ventajas tiene la publicación en inglés? Pues que se difunde rápidamente la información, especialmente con la ayuda de Internet, y que es imprescindible para el control de calidad. ¿Cómo vamos a encontrar revisores de materias muy específicas que hablen español? Eso es prácticamente imposible, sobre todo en las áreas experimentales. ¿Pero qué ocurre? Pues que hay una verdad muy incómoda. Como dice esta persona, es un médico de Córdoba que tiene una serie de libros sobre el inglés médico y tal, y escribe que el 90% de los médicos son incapaces de decirle la dirección de correo electrónico a un extranjero y que solo un 5% es capaz de llamar por teléfono fuera de España y que en vez de exigirse el inglés, pues exigen, pues, por ejemplo, el vascuence. Pues no, miren, por ahí no vamos. El inglés hay que exigirlo para todo. A mí me llamó la atención, cuando yo trabajaba en un laboratorio de Suecia, que el que fregaba el suelo, yo hablaba, me quedaba tarde en el laboratorio y hablaba con él en inglés, y era el que fregaba el suelo y el conductor del autobús. Eso es lo que hay que hacer. El inglés es el idioma universal y eso es innegable. Tercer punto, voy muy rápido. La publicación electrónica de Internet han cambiado. El sistema, eso lo conocéis todos mucho mejor que yo. Hay mayor volumen de información, mayor accesibilidad, mayor inmediatez, mayores tipos de interacción y una gran variedad de formatos. Esto ha llevado a un cambio de paradigmas editoriales. Hoy día la unidad de producción, como sabéis muy bien, no es el ejemplar de la revista, sino el artículo con su Digital Object Identifier. Pues eso ha cambiado. Y además, otro cambio importante es que hay que pagar por publicar frente a pagar por leer. Esto es una oportunidad de negocio, gran oportunidad de negocio para las grandes editoriales, pero no tan positiva para los investigadores. Y luego los futuros consorcios monopolísticos que ya se están esbozando, sobre todo a mí me preocupa mucho el Industry Forum de Thomson y Reuters en Washington el pasado abril del año 2013, que abogan porque las grandes editoriales, Elsevier, Springer, etcétera, que algunos consideran editoriales españolas, yo no, pues que estas editoriales se unan para ser todavía más potentes y que las sociedades mayoritarias americanas y europeas pues también se unan, con lo cual las revistas que no son competitivas porque no tienen potencial económico suficiente, pues van a ser perjudicadas. Y luego el movimiento Open Access, especialmente Free Access, tiene un lado oscuro muy evidente, aumentan las publicaciones de baja calidad y aparecen agresivos depredadores. Hay un bibliotecario de la Universidad de Colorado que saca todos los años un listado, ya va por 242 editoriales y 126 revistas que ha generado este Open Access. Y luego la corrupción de la publicación electrónica está llevando, pues eso, como el spam del correo electrónico. ¿Qué pasa con los repositorios? Pues ahora una situación también muy preocupante, que se empieza a exigir a los investigadores que depositen sus publicaciones en repertorios generados por entidades anglosajonas, por ejemplo, el PubMed Central, el británico PubMed Central Europe,
que es británico, restringiendo la libertad individual o académica y perjudicando los repositorios comerciales privados, sobre todo en las editoriales académicas. Los repositorios públicos, por otra parte, estos que he citado, remaquetan las publicaciones depositadas como propias y actúan como nuevas editoriales, marginando a la editorial original. ¿Y qué pasará si hay un apagón informático de una editorial o un cierre de repositorios por políticas de reducción de gastos? Se pierde la información de revistas que no hacen copia en papel. Pues voy a terminar enseguida. ¿Cómo se financian las revistas? Por suscripciones de bibliotecas, esto en general, por pagos por acceso libre, por costes de edición, por compra de separata. Hoy día se hace menos, sobre todo las que editamos en papel, pero a los japoneses, por ejemplo, les encantan las separatas y los de los países del este también. Entonces, si el mercado lo pide, pues habrá que hacer separatas. La venta de artículos sueltos, los derechos de copia, que en muchos casos son gratuitos y que favorecen el prestigio de la revista. Y luego ya los que yo considero menos importantes son los anuncios de casas comerciales, las cuotas de miembros de sociedades, las subvenciones públicas o privadas. O sea, que las revistas que solo aspiran a financiarse por este segundo grupo están ya muertas y no merece la pena apostar por ellas. En resumen, para competir hay que dejar de mirarse el ombligo e internacionalizarse. Muchas gracias.